Desde su primera aparición en el manga generó todo tipo de dudas sobre quién era o qué era este ser llamado Reiyo. No fue hasta la salida del anime donde se nos fueron revelados más detalles sobre esta entidad, cuyo poder superaba el de todos los personajes de Bleach, y apenas ayer al fin revelaron un vistazo a la creación de los mundos, llevada a cabo por este personaje. Por esto hoy hablemos de quién realmente es el Reiyo llamado Adonaios. Primero partamos desde su aparición en el manga, aunque sea muy breve. Mejor conocido como el Pilar de los Mundos, el Rey Espíritu, tuvo mención por primera vez durante la pelea entre Sousuke Aizen e Ichigo Kurosaki. Cuando Urahara logra sellar a Sousuke Aizen, ellos hablan de este ser o cosa que llaman Reiyo, y Aizen le reclama el por qué él sigue sirviendo a esa cosa. En ese momento, ese diálogo despertó la curiosidad de unos pocos, aunque no fue sino hasta la Guerra Sangrienta de los 1000 años donde al fin revelarían la apariencia de este personaje y la peculiar forma de sus ojos, que tenía 4 iris. Pero lo más curioso era que estaba confinado en un cristal. Y no solo eso, sino que solo tenía parte de su cuerpo, no tenía piernas ni brazos, y se encontraba ahí, inmóvil, aunque el anime muestra un poco mejor que a pesar de que parece estar muerto, no lo está del todo, ya que en un momento unos destellos iluminan la pantalla y es cuando Ichibei dice, parece que despertó, lo que quizá, como dijimos, se da a entender que no está tan muerto y que de alguna forma logra comunicarse con Ichibei, o es solo su presión espiritual, además de que la misma Yoruichi confirmó que él estaba vivo antes y después de recibir la puñalada. Ahora, vamos a lo importante. ¿Quién es realmente el Reiyo o qué era? ¿Y cómo era el mundo antes? Como no está en el manga, esto puede ayudarnos a entender un poco mejor todo el lore de Bleach, así que vamos a ver lo que nos contaron hasta ahora. Primero que nada, su nombre es Adonaios, y hay muchos significados posibles. Entre ellos está el que su nombre tiene relación con un ángel llamado de una forma similar, pero vamos a llamarle Adonaios, que representa al sol y se encarga de unir o conectar al mundo espiritual con el de los vivos. Es curioso teniendo en cuenta que este personaje llamado Adonaios realizó la técnica del triple mundo y los dividió. Ahora, vamos a lo siguiente. En el anime se dice que antes el mundo era eterno, separado solo por el mar primordial, y había una oscuridad que constantemente lo amenazaba. Sin embargo, el Reiyo tenía el poder de repelerla, pero aún teniendo el poder para cambiar el mismo mundo, fue usado para darle estabilidad. Él veía los 3 mundos, vio el mundo humano, hueco mundo y la sociedad de almas, vio la tragedia de los Quincy's y aún así decidió abandonarlos y separar los 3 mundos con la técnica llamada mundo triple, que fue lo que vimos en los recuerdos. Primero, él entraba en este vasto océano primordial. Con una espada, la colocaba recta apenas tocando el agua, y 3 vórtices aparecían alrededor mientras empezaban a temblar. El océano se agitaba con fuerza, su cuerpo se dividía y se sumergía dentro del océano, mientras los 3 mundos eran separados. Aquí viene lo verdaderamente interesante. El río donde cayó se endureció y él quedó sellado en ese cristal, siendo condenado a ser el catalizador de estos mundos, el eje que permitía que todo estuviera en equilibrio. Sin embargo, algunas cosas no cuadran con lo visto en el anime, y ahí es donde entra este personaje, Ichibei, el capitán de la División Zero. Durante todo el anime nos muestran que este personaje tiene cierta indiferencia por el bienestar de la sociedad de almas o el mundo humano. De hecho, cuando los Quincy's estaban invadiendo los aposentos del mismo Rey Espíritu,
él y su División Cero prácticamente no hicieron nada, dejaron que entraran. Y lo más llamativo es que cuando el rey Quincy confronta a Ichibei en la reunión que tuvieron en el pasado y le pregunta sobre la causa de todo y quién es el verdadero responsable de crear un mundo donde todos le temían a la muerte, él responde con mucha indiferencia que era el Ryo. Tanta fue la indiferencia que causó cierto escalofrío. Todo esto se intensifica aún más cuando en los recuerdos del rey se revela que Ichibei estuvo ahí cuando el rey espíritu perdió sus extremidades y esos ojos blancos lo observaban. Ahora surge la pregunta: ¿cómo terminó dentro de ese cristal, sellado, pero aún medio vivo? Según el autor, el río donde entró terminó endureciéndose. No dio más detalles, aunque abrió dos posibilidades: o el Ryo sabía lo que sucedería con su cuerpo, o fue un evento que escapó a su control y fue orquestado por Ichibei. Porque lo que vemos en los recuerdos es lo siguiente: el rey entró al agua, la técnica empezó, los mundos se dividieron y de repente sus extremidades simplemente se desprendieron y luego el río se endureció. Pero en los recuerdos del rey Quincy lo vemos fuera del agua y quien lo sujeta es Ichibei. Pero en este recuerdo antiguo ya lo vemos dentro del río endurecido junto a todas sus extremidades. Esto nos puede revelar algo que, lejos de ser especial o algo que sucedió por voluntad propia, es en verdad una tragedia y una traición, el pecado original de la sociedad de almas, el mayor secreto que guarda todo este mundo, y el verdadero causante de todo esto no sería otro que Ichibei. ¿Por qué decimos esto? Si en esta imagen vemos cómo Ichibei sujeta el cuerpo del Ryo, y aquí vemos el cuerpo del Ryo dentro del agua, podría significar que fue Ichibei quien lo arrojó de vuelta al río, para que así este ser tan poderoso quedara confinado en ese sello y fuera humillado y traicionado por los segadores de almas de esta forma, aunque simplemente pudo haber sido Ichibei quien lo sacó del agua, cosa que a lo mejor no tenía que hacer. De otra forma, no se explica cómo es que Ichibei tenía en su poder una de las manos del Ryo, ya que cuando el río se endureció, todas las extremidades de Adonaios también estaban ahí, y vemos que una de las manos fue usada por Ichibei para sellar los ojos de Yhwach. Ahora, durante el recuerdo que vemos, está presente Yhwach de niño, pero luego lo vemos crecer gradualmente. Podría ser un recuerdo alterado, pero lo que sí se sabe es que Yhwach parecía estar presente mientras esto sucedió, y solo vio el sacrificio de su padre, mientras él también quedó sellado en aquel mar primordial. Ahora vamos a analizar esto. Hay una posibilidad que armamos en base a lo que vimos. Primero que nada, Yhwach estuvo ahí cuando esto sucedió. Sin embargo, la técnica del triple mundo, al encontrarse en ese lago, él también fue sellado y quedó en su forma de bebé. Porque después, en ese mismo recuerdo, vemos unas manos que lo levantan, y ahí es donde lo empiezan a adorar como Yhwach. En el manga se dice que cuando este bebé era tocado por la gente, ésta obtenía buena salud y se recuperaba de cualquier dolencia, pero cuando morían, todo esto regresaba al niño y él recuperaba algo de su cuerpo. Es posible que a ese momento se refiere el cántico del rey sellado, donde se habla de que fue sellado y que recuperaría su pulso después de 900 años. Sin embargo, hasta ahora no vimos nada de esto más que en este recuerdo donde Yhwach queda confinado en aquel río. Esta posibilidad va desde la siguiente forma. Cuando Yhwach fue recuperando sus recuerdos, se dio cuenta del mundo que creó su padre y cómo abandonó a los Quincy's. ¿Por qué decimos esto? Los ojos de Yhwach ven el futuro,
pero si en ese momento él en verdad quedó sellado, no podía saber qué pasó después, y quizá por eso se sorprendió cuando Ichibei le reveló en aquella reunión quién era el rey, y descubrió que Ichibei tuvo algo que ver en el confinamiento de su padre Adonaios. Es probable, ya que parece que él desconocía quién ocupaba el puesto del Rey Espíritu. Por eso se enfurece aún más cuando descubre que se trata del cuerpo de su padre que quedó cuando los mundos fueron creados. Quizá el propósito de esto era crear un equilibrio del mundo de las almas espirituales, los cuerpos materiales y el paraíso de arena, separándolos del mar primordial. Sin embargo, como aún no tenemos nada confirmado, tienen que tomar todo esto como lo que es, una mera teoría en base a lo que vimos en el anime. Veremos qué más nos revelan en los siguientes episodios, ya que esto no terminará aquí. Estos recuerdos del pasado continúan estando incompletos y aún falta por revelar mucho más, como el paradero de todas las partes del rey, que se conoce el de algunas, pero no se sabe nada del resto, como por ejemplo la Zanpakuto que fue usada para esta poderosa técnica, o si lo que vimos en los recuerdos del rey Quincy significan que él también estuvo presente mientras esto sucedió, o solo fue un fruto intencional de la división del cuerpo del rey espíritu, algo así como los residuos del acto que dejó atrás. Sin duda alguna, el pasado de este dios o ángel llamado Adonaios es algo que recién se empieza a revelar. Muchas gracias por ver este video, esperamos que lo hayan disfrutado. Un saludo a las voces arcanas que nos acompañan y continúan apoyándonos mes a mes. Tenemos una cuenta de Twitter, una página de Facebook y un servidor de Discord. Los enlaces estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que eso nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.